3 años es un tiempo interesante para hacer un primer balance de los cambios que se están produciendo en materia comunicacional. Y yo tal vez si tuviera que destacar, el primer cambio más importante es precisamente lo que ocurre en este salón. Seguramente con Enoch, que nos conocemos de hace muchos años, y muchos otros que están aquí, recordamos que hace 10, 15 o 20 años estábamos solo los 15 o 20 que discutíamos este tema. Creo que en todo caso uno de los primeros saldos positivos que tiene la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es que ha puesto la comunicación en el centro del debate. Es decir, hoy nos hemos constituido en ciudadanos de la comunicación. Nos interesa pensar la comunicación, nos interesa ser partícipes de la comunicación. No solo queremos ser espectadores, ya no nos gusta estar en ese lugar de si no le gusta cambie de canal, ahora también queremos decidir el menú. Y creo que eso es en parte reflejo de haber puesto el tema de los medios en el centro de la agenda pública. Porque hay que recordar que siempre hubo políticas de comunicación. No existe la no política de comunicación. Lo que pasa es que durante mucho tiempo la política de comunicación se reservaba a los despachos, a lugares muy minoritarios y donde había gente que tenía capacidad de ejercer presiones y de ahí salía la política. Cuando la sociedad discute la política de comunicación, todavía no estamos en una etapa de que tenga capacidad de incidir determinantemente, pero seguramente ya no es lo mismo que cuando la política de comunicación la decidían los muy pocos del ejemplo que dio Enoch Aguiar o los pocos que en democracia también regularon, ¿no? Porque tal vez la diferencia era entre muy pocos y pocos. Pero creo que esto de poder discutir, de poder pensar, de poder proyectar una comunicación diferente, solo se puede dar a partir del debate colectivo y ciudadano. Desde mi lugar, que es el lugar de la academia, yo quiero aprovechar esta ocasión también para recuperar la tradición crítica de la academia, en el sentido de pensar, digamos, yo creo que la universidad hoy es uno de los pocos espacios que puede pensar más allá del mercado, pero también más allá del Estado. Y incluso, y esto sé que es más difícil hoy, tal vez pensar más allá de la polarización política, ¿no? Creo que el tema de la comunicación merece ser discutido, es un tema sumamente complejo, es un tema que combina lo técnico, lo político y que por lo tanto siempre además despierta una pasión emocional muy rápida y yo creo que lo interesante, lo oportuno es pensar más allá de estas cuestiones. O sea, por supuesto que todos tenemos posiciones políticas, no las vamos a negar, pero creo que es importante tratar de salir del debate tan inmediato de ubicaciones. Entonces, si yo tuviera que pensar el saldo positivo de la ley, en gran medida muchas de las cuestiones que pensaba decir las adelantó Enoch, lógicamente, yo creo que la ley está bien fundamentada, que no es menor, que no es una cuestión menor que haya un trabajo de anotación de la ley, de justificación, de búsqueda del derecho comparado. Me parece que también hay un aporte significativo en que no hay mención en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al control de contenidos y creo que da mayor participación a la ciudadanía. Estoy haciendo un primer balance, después me referiré más en detalle, ¿no? Si tuviera que pensar el saldo negativo, yo lo ubicaría especialmente, no tanto en la ley, sino en la aplicación de la ley, ¿no? Es decir, creo que la aplicación de la ley ha sido menos democrática que la escritura de la ley, y esto es un problema, ¿no? Todavía no podemos verificar la aparición de nuevos actores, y eso sería saludable, ¿no? Una ley que prometió que la comunicación iba a contar con nuevos actores, aún con todos los problemas que supone tener nuevos actores. No es sencillo desde lo técnico, no es sencillo desde lo económico, pero es importante que los haya. Y todavía tampoco hemos podido verificar mayor participación en la toma de decisiones. Esto nos demuestra, ¿no?, que también los tiempos de la comunicación son tiempos largos, ¿no?
las políticas de comunicación siempre van detrás de los cambios técnicos. En esto es una de las cuestiones que hay que considerar cuando si la tecnología está cambiando muy rápido, los procesos de convergencia que describía Aguiar se dan casi cotidianamente y sin embargo la regulación no puede cambiar cotidianamente porque requiere por lo menos de discusión y consenso que lleva más tiempo. Y esto es una cuestión a abordar. Pero también creo que todo este debate nos lleva nos ha mostrado, o estas discusiones que hemos tenido en estos 3 años, que por lo menos aquellos eslogan, aquella parte propagandística que tanto se discutió en el momento de la sanción de la ley, nos muestra cómo los discursos más radicalizados, más fanatizados, si se quiere, se mostraron directamente inapropiados, ¿no? Ni por un lado la ley garantizó la democratización de la comunicación de un día para el otro, ni por el otro desaparecieron medios, como recuerden que también publicitariamente se hacía creer que si se sancionaba la ley, al día siguiente desaparecían medios. Entonces creo que esto nos sirve para pensarlo en su complejidad, en cómo esos discursos fanatizados no terminan de asentarse luego en hechos empíricos, ¿no? Entonces cabría preguntarnos, ¿qué es una política de comunicación, ¿no? Y yo retomo una vieja definición de un investigador boliviano que se llama Luis Ramiro Beltrán, que es una definición muy sencilla, pero decía que una política de comunicación es un conjunto integrado de normas y acciones que define el Estado para el manejo de sus medios de comunicación. Claro, la definición es tan vieja que cuando Beltrán pensaba en medios de comunicación pensaba casi exclusivamente en radio y televisión porque no había otra cosa. Hoy eso seguramente deberíamos actualizar el menú, ¿no? Más cerca en el tiempo, Van Quillenburg y McQuail, 2 investigadores europeos, dicen que en definitiva la política de comunicación es la que se vincula con el interés público, ¿no? Y el interés público básicamente debería resultar, el interés público en comunicación, que por supuesto es muy difícil definir el interés público. ¿Quién define el interés público? En principio, en términos teóricos, debería ser definido de la interacción del Estado, las empresas y la sociedad civil. ¿Y cuáles serían? Digamos, es muy complicado porque lógicamente rápidamente aparecerían las divergencias en cuál sería el interés público a proteger. Sin embargo, hay algunos valores, ¿no?, como más básicos que deberían estar garantizados. La libertad de expresión, el derecho a la información, pero también yo incluyo algo que no está tan garantizado en la legislación como el derecho a la comunicación. Yo creo que hoy en día ya no basta con tener la libertad de decir, sino que se nos tiene que garantizar dónde decirlo, porque claro, si no hay libertades que se tornan abstractas, especialmente en aquellos espacios donde se usan recursos comunes como es el espacio radioeléctrico. Entonces, en la búsqueda de ese interés público está el derecho a la comunicación, está también la diversidad cultural como un valor a proteger frente a las tendencias a la homogeneización. Y en este sentido, la ley de servicios de comunicación audiovisual puede ser pensada como el piso para una política de comunicación, a construir en conjunto desde el Estado, las empresas y la sociedad civil. Digo, un punto de partida y no un punto de llegada, ¿no? Yo creo que también estaba esto presente en el debate, como si la ley era el punto, y no, la ley es una posibilidad, como decía Enoch Aguiar, en todo caso la ley de la dictadura era una losa que impedía cualquier política de comunicación democrática. Era necesario sacar esa losa, era necesario construir unos cimientos para poder elaborar una nueva política de comunicación. Y entonces, para continuar con el balance, lo que cabría preguntarnos es si hemos podido avanzar algo en estos 3 años a partir de la sanción de la ley. La primera incoherencia que yo destacaría es que no hemos avanzado en aquello que decía Luis Ramiro Beltrán del sistema integrado y coherente. En Argentina tenemos problemas de diseño institucional serio en materia de políticas de comunicación. Yo siempre cito el mismo ejemplo. Si pensamos los últimos 10 años, podemos detectar 3 grandes políticas en el área comunicacional cultural. La política de cine, la política de TDT
y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El cine está a cargo del INCA, la TDT en el Ministerio de Planificación y la Ley de Servicios de Comunicación en el AFCA y o Jefatura de Gabinete. Ninguno en el ámbito de la Secretaría de Cultura. La Secretaría de Cultura parece que pasa de costado a todo el problema de la política de comunicación y cultura, ¿no? Entonces, evidentemente, en términos de diseño integrado y coherente de políticas, no hemos avanzado. Yo, de todas formas, creo que sí, y yendo ya al análisis concreto de la ley, al articulado, voy a ser muy breve, no me voy a extender. Yo sí creo que la ley plantea mayor calidad institucional en el diseño de los organismos que la que había, porque yo creo que es importante también hacer una historia de la comunicación y no pensar que, recordemos que nunca en la historia argentina un organismo de control y de aplicación de la ley había pensado un contenido plural y diverso. Más bien, en general, era unipersonal y, de hecho, desde la democracia llevamos un interventor desde el año 83 hasta el año 2009. Por lo tanto, el salto que implicaba era bastante importante. Efectivamente, creo que el déficit importante es en la conformación de ese organismo y comparto lo que decía Noch, me parece que hay una responsabilidad muy importante de toda la clase política que por distintos motivos, en algún momento unos no quisieron conformar, ahora el gobierno se hace el distraído en conformar esa autoridad de aplicación, lo cual es una pena porque efectivamente tendríamos que ver qué ocurre con esto. Yo sí disiento con Enoch en el sentido que yo no creo en la independencia, lo digo absolutamente, creo que ningún organismo es independiente, en todo caso podemos procurar mayores niveles de autonomía y eso sí se puede hacer a través del diseño. Después, la independencia plena, yo digo con sufrido conocimiento de causa que lo único que conozco independiente es un equipo de fútbol en decadencia. Otra cosa no conozco. Los límites a la concentración creo que, 3 minutos ya, los límites a la concentración creo que son significativos y hay una política federal de contenidos que me parece que es también importante. Problemas de implementación, básicamente no ha habido ningún concurso, vamos a los problemas de la ley, no tanto la redacción, sino lo que sí, no ha habido concursos, o sea que no ha habido, y sobre todo, como bien lo dijo Aguiar, no hay plan técnico. Esto es una falta grave, porque la carencia de plan técnico impide pensar la realización de concursos, o si se hacen concursos se van a hacer mal. O sea, es necesario tener un plan técnico, la no integración de los organismos, y vamos a referirnos, me voy a referir muy brevemente al artículo 161, que lo primero que hay que recordar, el famoso artículo de la desinversión, es que el artículo 161 es un artículo transitorio de la ley, ¿no? Yo siempre digo que un artículo transitorio no puede ser más importante que los 158 artículos que son definitivos. Es decir, si ese es el más importante, estamos en un problema, quiere decir que los otros no valen nada. Yo efectivamente creo que el gobierno ha puesto demasiado en juego en la aplicación del artículo 161 y creo que ahí ha cometido un error, más allá de que sin dudas encima lo hace de forma discrecional. ¿Qué nos queda de cara al futuro? En primer lugar, nos queda la cuestión de la convergencia, la regulación de la TDT. Argentina tenemos un tema con la TDT que no es menor. Argentina tiene 80% de penetración del cable en los hogares, 75, 82 varía, pero no baja de ahí. La TDT afecta al 20% de la población. ¿Qué tipo de prioridad se le va a dar a esa política? Y, por supuesto, no puede haber discrecionalidad en el otorgamiento de las excepcionalidades para operar en ese mercado. Hay que debatir la sustentabilidad. Yo creo que todos estamos convencidos de que es importante que haya más medios de comunicación. En términos, por ejemplo, del espectro argentino, está totalmente subexplotado, hay mucha disponibilidad para establecer canales de televisión. Creo que hay
que hay un mercado que puede sostenerlo, pero también tenemos que pensar en qué condiciones en qué condiciones económicas, porque bien sabemos que la economía de la comunicación es sumamente compleja y complicada. Yo creo que tenemos que discutir a fondo el tema en relación a la sustentabilidad, si no es necesaria una ley de subsidios con criterios universales para los que cumplan algún tipo de criterio, que sea el que discuta la sociedad. Yo prefiero discutir ley de subsidios a ley de publicidad oficial. La publicidad oficial debe ser regulada para ser controlada, debe ser transparente, por supuesto. Lo que no podemos es hacer que la publicidad oficial funcione como subsidios. Pero es mucho más preferible tener una ley de subsidio y dejar la publicidad oficial para los fines que tienen que tener. Y también queda pendiente, por supuesto, el tema de acceso a la información pública y, ¿por qué no?, esto excede a lo que venimos diciendo, el tema de una ley de telecomunicaciones, ¿no? Esto excede un poco porque estamos haciendo el balance de la ley de servicios de comunicación y ya iríamos a telecomunicaciones, pero si no hay ley de telecomunicaciones va a ser muy difícil entender o poder regular la convergencia. La convergencia se va a dar, la convergencia es tecnológica, la convergencia, como decía Nocho, se está dando, o se la regula o el mercado va a determinar cómo va a ser las formas de la regulación. Entonces, yo creo que los desafíos que tenemos de acá en adelante es pensar más allá del corto plazo, ganar en ciudadanía comunicacional y exigir derechos, ¿no? Porque tener una comunicación más democrática y participativa es una tarea de todos los días que nos compete a todos.